Yo, mira, empecé a estudiar física en la Universidad de La Plata y a mitad de carrera me di cuenta que había mucho hecho en física, pero había muy poco hecho en enseñanza de física. A mí me gustaba mucho la física, pero me resultaba muy tedioso estudiar física. Y entonces dije, yo quiero hacer investigación en cómo enseñar mejor física, porque hay mucho por hacer ahí. Entonces me pasé al profesorado en física y lo terminé decidido a dedicarme a investigar en ese momento le decíamos enseñanza de física, ¿no? Y después quería hacer investigación. Aquí en Argentina en los 90 todavía no había posgrados en el área, y ni en educación ni en física nos aceptaban para hacer doctorados. Y conseguí, tuve un poco la fortuna que me invitaron a hacer el doctorado en la Universidad de Granada, en España, que ellos tenían ya funcionando un doctorado en didáctica de las ciencias experimentales. Así que bueno, me fui allá, hice los cursos y después logré terminar la tesis y me doctoré allí en España. Mirá, fue mi último año como estudiante cuando en el 93 fue la REF en Rosario y nosotros acá estábamos haciendo con un grupo de docentes universitarios, yo era ayudante alumno, haciendo experiencias innovadoras en enseñanza de física y bueno, fuimos a la red de Rosario. Este, Así que ese fue mi ingreso a la PFA y continué siendo socio todos estos años y participé no de todas, pero de casi todas las redes y de casi todos los CIEF en todas estas décadas, ¿no? Que llevan como 30 años. ¿Qué te llevó a aceptar el desafío de ser presidente de APFA? Uy, es una pregunta complicada. Eh, Mirá, la PFAM siempre me pareció un espacio muy valioso y siempre me pareció que había mucho para hacer, y muchas veces no estaba de acuerdo con cosas que se hacían en la asociación. Digamos, yo pensaba que había que cambiar algunas cosas. Muchas fui proponiendo y fuimos proponiendo y se fueron cambiando, de hecho, ¿no? Por ejemplo, el intento de lograr mayor compatibilidad en las evaluaciones de trabajo, ¿no? Las evaluaciones de trabajo cada evaluador tenía muchas diferencias con otro. Había trabajo, uno lo rechazaban y otro lo aceptaban sin modificaciones. Y creo que en ese sentido, eh, muchos miembros de la comunidad fuimos haciendo aporte y fuimos progresando mucho, ¿no? Eh, pero nunca había participado en la gestión de la PFA yo. Siempre opinaba, participaba desde socio llano, eh, pero bueno, en los últimos años creo que la asociación había entrado en una crisis profunda. Un grupo grande de socios de muchos años nos preocupamos por la situación y decidimos que había que cambiar el rumbo. Y bueno, nos repartimos los roles y a mí me propusieron. Yo la verdad que ser presidente de APFA ahora me encanta, pero era una ambición que yo no tenía. Ni siquiera lo había imaginado. Pero me lo propusieron y al principio me pareció que no iba a ser un buen presidente, pues justamente me faltaba gestión en la PFA, ¿no? Pero bueno, formamos realmente un equipo con la comisión directiva, con los revisores de cuentas y con otros miembros como los que están trabajando en la comisión de comunicación. Y bueno, nos apoyamos mutuamente y la verdad que ahora, empezando el segundo mandato, estoy contento y creo que estamos llevando a la PFA por un buen camino, ¿no? Un camino de retomar algunas tradiciones que se estaban perdiendo y de crecimiento también, ¿no? Aprendí un montón. También me pasa, cuando uno está del otro lado del mostrador, es fácil criticar, pero después cuando estás acá y tenés que hacer, bueno, no es tan fácil, porque también uno no hace lo que quiere cuando es presidente, ¿no? También aprendí eso. La autoridad de una asociación civil como la PFA es la comisión directiva. Ellos deciden,
y el presidente con tesorero y secretario son comité ejecutivo que ejecutan, ¿no? Por supuesto que uno tiene la capacidad de proponer y de intentar convencer también, ¿no? Pero bueno, yo me siento profundamente democrático y a veces no estoy de acuerdo, pero si lo discutimos, si la comisión directiva decide, hay que ir por ese lado. Eh, pero entonces, bueno, hay cosas que por ello cambiaría y que no cambian, pero otras sí. Por ejemplo, bueno, un viejo anhelo era modificar el estatuto, ¿no? Y, y lo logramos gracias al trabajo de algunas socias como Silvia Navarro, Carola Graciosi, que trabajaron mucho, y otros socios que participaban de la comisión y por ahí no, con menos dedicación horaria, pero con buenos aportes también logramos, creo que un estatuto mejor porque nos permite más versatilidad en el armado de listas, por ejemplo, pero también porque nos permite incorporar los avances tecnológicos como hacer reuniones por videollamada o videoconferencia, ¿no? Así que, bueno, me parece que ese es uno de los logros eh, que hemos tenido en estos 2 años. Y el otro es que tenemos, digamos, los proyectos emblemáticos como las REF, las CIEF y la revista que estaban en riesgo en la asociación, creo que se están afianzando, ¿no? Tenemos propuestas. Se hizo el CIEF el año pasado, hicimos la REF este año con mucha gente y ya tenemos un proyecto para CIEF el año que viene y sé que hay 2 secretarías con ganas de planear una Red 2027 que, bueno, por ahora son anteproyectos o ganas más que otra cosa, pero eso es mucho al lado de la situación en que estábamos en 2023. Contame ahora tu expectativa respecto de la REF Salta. ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo viviste? Aparte, te tocó estar al frente de un montón de gente, ¿no? Sí, es cierto. Mirá, la expectativa inicial era un poco de incertidumbre, porque lo que veíamos era un grupo de jóvenes con muchas ganas, mucho entusiasmo, pero no con mucha experiencia en la APFA. Este, entonces, bueno, eso generaba incertidumbre, pero se veía que ellos tenían ganas de proponer cosas nuevas, cosas distintas, tenían ideas que querían llevar adelante. eh, y bueno, con el apoyo de la comisión de la asociación, que sí aportaba la experiencia, quizás no todo el apoyo que ellos esperaban, también hay que decirlo porque es lo que manifestaron allí en Salta, pero bueno, trabajaron muchísimo y salió muy bien, salió muy bien. Muchas de sus ideas resultaron exitosas, como a mí me impresionó el impacto que tuvo, por ejemplo, la muestra de dispositivos experimentales. Hubo muchos, estaban buenísimos, y hubo tantos que no nos dio tiempo, por lo menos a mí no me dio tiempo a recorrer con la profundidad que hubiera querido muchos de los puestos que había, ¿no? Y nada, las propuestas eran interesantes y generó en la comunidad también muchísimo interés. Entonces me parece que es una actividad que ellos propusieron nueva y que va a quedar incorporada porque fue muy valiosa, ¿no? Y y no solo eso, sino que organizar un encuentro de más de 400 personas yo creo, una tarea para profesionales que se dediquen a eso, ¿no? Y nosotros lo hacemos de manera amateur, con mucha pasión, con muchas ganas, con mucho trabajo, pero cuesta un montón, ¿no? Y la verdad que los chicos lo hicieron muy bien. Las cosas funcionaban. Se escuchaban muchos elogios y casi no se escucharon quejas, ¿no? Entonces, eh, me quedo en ese sentido muy contento con cómo salió la red. No tengo el número exacto, pero sé que se pasaron los 400 inscriptos. Sí, sí, esa es otra. Yo me acuerdo hace unos 20 años, decíamos, somos siempre los mismos, 2 años más viejos, cada ref, cada CIEF. Y la verdad que quizás haya otros factores externos a la APFA, pero sí, mucha gente joven. Y eso es muy alentador. Incluso, digamos, los organizadores de la red eran jóvenes.
era gente joven. Digamos, en Ajá. ese sentido, digo, fue un grupo de profesores que trabajan en la Universidad Nacional, en la Universidad Católica de Salta y en institutos de formación docente que tienen allí en Salta, este, que han formado una especie de comunidad, digamos, ¿no? Bien, Colaborando. Y que bueno, que han invitado a participar así las investigadoras de Salta que tienen reconocida trayectoria en la PFA, ¿no? Como Verónica Javi, Cecilia Gramajo, Cecilia Pocoví, que no han participado de la organización, pero sí de la, no sé Verónica Javi, pero sí, Verónica Javi también estaba como organizadora, ¿no? Con mucha pasión, con muchas ganas, con mucho trabajo, pero cuesta un montón, ¿no? Y la verdad que los chicos lo hicieron muy bien. Las cosas funcionaban. Había, se escuchaban muchos elogios y casi no se escucharon quejas, ¿no? Entonces, eh, me quedo en ese sentido muy contento con cómo salió la red. Bueno, estudié en la Universidad Nacional de Salta, el profesorado en física, así que soy profesor de física. Este, He trabajado en distintos espacios aquí en Salta, ¿no? En el colegio secundario, mucho tiempo en el colegio secundario enseñando física y astronomía, también en el Instituto Superior del Profesorado de Salta, formando profesores, trabajando en didáctica de la física, práctica docente, astronomía. Actualmente trabajo en ese espacio también en el Instituto de Educación Media, en el IEM, que es el colegio secundario de la universidad, y en la universidad, en la cátedra de la práctica docente, con actividades o extensión, si se quiere, de actividades en introducción a la física. Todo esto en la Universidad Nacional de Salta. Mi primer contacto con la asociación es a partir de mi profesora de la práctica docente, esto debe haber sido en el año 2013 más o menos, este, la doctora Cecilia Gramajo. Este, Realizando las actividades de la práctica, ella me propone presentar ese trabajo en una ref. Así que armamos, me ayudó a armar ese trabajo y lo presenté justamente en una ref, en la ref de de Catamarca. Catamarca. Bien. Sí, sí, tal cual. Ese fue mi primer contacto con la asociación, mi primer viaje, ahí empecé a conocer gente y también conocí a otros profes, que éramos poquitos los que viajábamos entonces de Salta, pero bueno, ya empezamos a vincularnos en ese lugar. Un tiempo después, de haber viajado a esta ref como estudiante, bueno, entré en contacto, ¿no? Con otro profe que había viajado también, se llama Carlos Alessandretti, los dos en solitario, nos encontramos allá, o posterior, después nos fuimos conociendo. Eh, Coincidimos luego en otra ref, ya trabajando ambos en el profesorado de Salta. Decidimos, junto con un par de estudiantes, viajar a la ref que se realizó en Concordia. Y allí, con este grupo de estudiantes, que hoy son docentes recibidos y quienes formaron parte del comité local, empezó a germinar la idea de poder realizar una ref en Salta en algún momento. Bien. Un sueño que parecía lejano, pero se empezó a gestar en esa red, ¿no? Con ideas que fuimos generando y nuestra participación posterior en cada una de las siguientes red fue pensando eso, pensando que en algún momento íbamos a realizar y organizarla aquí en la ciudad de Salta. La ref fue muy intensa, eso me parece que es lo central. Estuvo muy cargada de actividades, pero muchas actividades muy interesantes y eso es lo que nos hacen saber quienes han participado. Inició el día lunes 22 de septiembre en la mañana con un acto inaugural muy emotivo, bien interesante también, con la participación de autoridades de las dos universidades que formaron parte de la organización, UCASAL, que es la Universidad Católica de Salta, y la Universidad Nacional de Salta. También estaban autoridades provinciales, autoridades del Instituto de Educación Media, lo cual es una característica novedosa, me parece, en la REF, porque el colegio secundario estuvo involucrado en la organización de este evento que es para profesores de física. Este, y luego de toda la parte formal, una conferencia inaugural sobre física cuántica, una historia sobre la física cuántica,
y después un homenaje al profe Dani Córdoba, una mesa homenaje que fue muy emotiva, que contó con la presencia de Juan Farina, de Alejandro Colton y también de Andrés Riesnik, y bueno, para poder discutir y pensar todo lo que Dani Córdoba hizo en Salta y a nivel nacional y cómo su trabajo nos interpela a los docentes. De ahí en adelante, conferencias, charlas durante el lunes, luego los talleres que se realizaron el martes, miércoles, jueves y viernes, con el estreno también de un documental, La especie traidor, el día martes en la noche. Eh, Seguimos el miércoles con una feria de dispositivos didácticos para la enseñanza de la física. Profesieron ver esos instrumentos con los que trabajan en el colegio secundario y en la universidad. Fue un evento, creo que la parte central de todo esto fue ese día miércoles, ¿no? El jueves siguió con los talleres, el viernes con el acto de cierre y esta ref también tuvo algo novedoso. Después del acto de cierre, nos fuimos a Cachi. Bien, Cachi se encuentra a 180 kilómetros de Salta, un camino de cornisa entre cerros. Llegamos a Cachi y allí Estefanía Coluccio dio una charla para todos los que llegábamos de ref y también para la comunidad de Cachi, ¿no? Sobre las estrellas y sobre la actividad que realiza en el planetario de Buenos Aires. Al día siguiente, el día sábado, muy temprano en la mañana, nos fuimos para una localidad que se llama Tonco, perdón. Y en Tonco hay un proyecto muy lindo que está llevando adelante Carlos Alessandretti, que es un sistema solar a escala, ¿no? Tiene una escala donde tenés un sol de 3 metros de diámetro, una estructura que ya se logró montar este año, y luego un sendero. El proyecto se llama el Sendero de los Planetas. Y vas caminando entre un sendero, pasando por cardones, metiéndote en el cerro, y te vas encontrando con distintas plataformas donde están representados las distancias y los tamaños de cada uno de los planetas en el sistema solar. El proyecto llega hasta Marte y después hay un camino para un mirador, pero bueno, es un proyecto en desarrollo. El plan es poder llegar hasta, hasta Neptuno, que queda sobre la recta de Tintín en el Parque Nacional Los Cardones. Así que y de esa manera, el sábado de la tarde volvimos a Salta y podemos decir que ahí cerró la red. Sí, yo creo que Ref Rosario fue como una marca y fue justo previo a la pandemia, ¿no? Y creo que después cada una de las Ref fue cumpliendo alguna función. Yo lo veo así, no las veo desconectadas, ¿no? Este, la Ref que tuvimos posterior a la pandemia, que fue virtual, ¿no? Santiago del Estero, tratando de sostener, me parece, la actividad. Añetuya para mí fue como muy importante porque fue el volver a encontrarnos, ¿no? Poder encontrar dónde. Y yo creo que nosotros la pensamos de esa manera, como una ref que nos permite proyectar hacia adelante y pensar las ref siguientes. Tuvo mucha convocatoria, quizás por la ciudad, quizás porque tenemos ganas de encontrarnos y hay mucha gente que trabajó atrás, ¿no? A mí simplemente me tocó coordinar un equipo que estuvo formado y creo que todos los que participaron los vieron, actuando a todos. Los estudiantes del profesorado de Salta, los estudiantes del profesorado de física de la universidad, también habían estudiantes de la licenciatura en física, también profesores formados en el profesorado de Salta, cuando digo profesorado de Salta me refiero al Instituto de Formación Docente de la provincia, este, gente del Departamento de Física de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Exactas, el Instituto de Educación Media, y también gente de la Católica, colaboradores, ¿no? Si tengo que nombrarlos, uf, es larguísima la lista, porque hemos sido muchas personas que se han esforzado muchísimo por hacerlo. Vicente Capuano, conocido en la asociación, se vino a Salta, no recuerdo bien si fue en el mes de mayo, por allí, a ver cómo andaba la cuestión y se sumó a los equipos de trabajo, se quedó con nosotros una semana tratando de acompañar ese proceso. Así que tenemos en la comisión de editorial que trabajó muchísimo, Judith, ahí tenemos a Nati, Carlos Alessandretti, Carlos Martínez, Jessica Serpa, Gabriela Suelza. Hay gente que nos acompañó en esta ocasión y que estuvo trabajando en la REF que se realizó en el año 95 en Salta, hace 30 años atrás. Ya jubilados algunos de ellos, decidieron sumarse al equipo y ahí trabajar en el comité. Estas personas fueron de un valor tremendo, porque cuentan con la experiencia de la asociación y en la organización de este tipo de eventos, ¿no?
Vero Javi, Mónica Moya, Carlos Martínez, son gente que ya estuvieron trabajando, incluso algunos como estudiantes en la Red 9 allá en el año 1995. Así que también el gobierno de Salta nos apoyó la universidad, la Facultad de Ciencias Exactas, la de Humanidades, la de Naturales, la de Ingeniería, toda una estructura puesta por la universidad para acompañar. La Municipalidad de Cachi también ayudó, nos acompañó. El gobierno de la provincia becó a 35 profesores para que puedan participar del evento. Así que fue un esfuerzo colectivo, debo decir. Bueno, la verdad que no me queda más que felicitarte. Además, quería decirte personalmente que sos parte de la sangre nueva de PFA, que es fundamental, donde hay tanta cantidad de gente detrás de la enseñanza de la física y que queremos esto de una manera que no se puede creer, ¿no? Así que bueno, no queda más que felicitar y en tu nombre a toda la gente de Salta porque han hecho un evento muy grande, muy intenso y con muchísimo éxito. Yo la verdad que estamos muy agradecidos. No, soñábamos una ref linda, teníamos muchos proyectos, pero cómo salió superó nuestras expectativas y el afecto de la... Yo creo que las cosas funcionan porque uno le pone mucho esfuerzo, pero además hay una predisposición para que las cosas funcionen y salgan bien. La gente que ha participado, los profes, los estudiantes, bueno, los invitados, las invitadas que han venido tenían ganas de estar, ¿no? Tanto las invitadas como cada uno de los profes que se pagó el pasaje y se vino a Salta tenía ganas de estar, de participar. Cuando me pongo a conversar el día de hoy con gente que trabajó en la parte organizativa de la red, pero no conocía lo que era la red, me dice, es impresionante lo que se vivió. Es impresionante porque se los veía a todos con ganas de estar, todos querían estar, todos querían, había un sentido de comunidad. Y eso me parece que es un poco lo que se viene buscando, ¿no? Y eso, si la gente quiere reunirse, los profes queremos reunirnos, queremos aprender juntos, colectivamente, eso es como un plus, arrancás más 10, ¿no? Y eso está. Y creo que eso tienen las reuniones nacionales de educación en física. Tienen eso, tienen el ánimo del profesor de querer estar, de querer encontrarse y querer aprender, ¿no? Así que creo que la tarea que queda por delante es aprovechar ese capital que tenemos del entusiasmo que los profesores de física tienen por reunirse. No somos muchos, porque cada vez que uno va y empieza a mirar cómo andan las cuestiones en las distintas provincias, sabemos que los profesorados tienen pocos estudiantes, que los profes de física propiamente dicho son un grupo reducido en comparación a otros profesorados, pero claramente es una comunidad muy intensa y que está buscándose para trabajar en comunidad.